Queda menos de una semana para que comiencen las celebraciones de fiestas patrias y uno de los temas más recurrentes es cómo disfrutar sin enfermarse. Dolencias gastrointestinales o intoxicaciones pueden ser prevenidas si se toman algunas precauciones. Queremos conversar de este tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile la docente de nutrición y dietética de la Universidad San Sebastián, Carolina Salazar. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, la gran pregunta es ¿cómo evitamos tener estas infecciones considerando, o estos problemas estomacales, considerando primero que podemos comer una cantidad impensada de cosas y lo otro es que las comemos en lugares donde probablemente no conocemos la manipulación de los alimentos? Exactamente, es una complicación bastante grande la que hay, sobre todo en que en estas fiestas aumenta el consumo masivo de alimentos de lugares públicos y lugares no establecidos muchas veces. Entonces tenemos que tener mayor precaución en qué lugares consumimos nuestros alimentos, sobre todo en estas fiestas, y cuidando que estos lugares sean lugares establecidos, autorizados por la autoridad sanitaria y no en lugares, la vía pública o en lugares ambulantes. Debemos evitar los lugares ambulantes o comprar ahí cositas ricas en la calle. Cuando vamos a un lugar establecido, porque bueno, establecido, digamos, las fondas establecidas, hacen revisiones, pero igual en el pasado se han conocido casos. ¿En qué nos debemos fijar antes de comprar algo? Primero tenemos que fijarnos que el lugar cuente con agua potable, que haya sido autorizado por la autoridad sanitaria, que los manipuladores de alimentos, que son aquellas personas que nos van a atender, sirvan las comidas con su uniforme correspondiente y que estos servicios tengan también baños. Ya es muy importante que las fondas tengan lugares establecidos para los servicios higiénicos. ¿Qué pasa con los alcoholes? ¿Cómo nosotros podemos, en cierto modo, certificar que yo sé que es difícil, pero tratar de certificar que podemos estar consumiendo algo que no es ilícito en el fondo? Mira, lo más importante lo más importante es que no solamente los alcoholes, sino que toda la alimentación que nosotros vayamos a tener en esta fiesta, las empanadas, los anticuchos, los asados, los alcoholes, sean preparados en un lugar que esté autorizado. Ya, eso es lo más importante y así tener un poco más de control de lo que vamos a consumir. La pregunta del millón probablemente, Carolina, es ¿qué pasa con los productos que tienen que conservar una cierta mantención? Se han registrado días bastante primaverales, las temperaturas indican que van a estar igual, lo cual es sumamente agradable, pero para términos de mantención de alimentos me imagino que no lo es tanto. Exacto. ¿Cómo nos fijamos en eso? ¿Qué precaución tenemos? Mira, lo más importante es que nosotros tenemos que comprar los alimentos también en lugares que hayan sido autorizados. ¿Ya? No podemos consumir alimentos que tengan un faenamiento casero, sino que hayan sido faenados en mataderos autorizados, y tenemos que nosotros guardar estos alimentos siempre en el congelador o en el refrigerador y tener la precaución, en el caso que sean alimentos congelados, la buena descongelación. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento que esté en el congelador pase al refrigerador para que sea descongelado de una mejor manera y así prevenir que se multipliquen estos microorganismos o bacterias que están presentes en la carne. La idea es que yo a la vista vea, salvo que no estén cocinando lo que voy a comer, que esto esté pero completamente en esta cadena de frío en el refrigerador y todos los elementos ahí, no encima del mesón ni ningún otro lado. No dejarlo expuesto a temperatura ambiente, y si estamos en la casa, mantener el cuidado de sacar la carne, bajarla a la parte del refrigerador y así que se vaya descongelando lentamente para después poder consumirla de forma más segura. En lugares públicos descartada la mayonesa casera que a muchos les gusta pero que es muy maligna. Exacto, en lugares públicos y en la casa también descartado. ¿Ya? Los huevos tienen presencia de algunas bacterias, ¿cierto? Que es la salmonelosis, y esta bacteria, al estar presente en los huevos y al no cocinar los huevos, como en el caso de la mayonesa casera, se encontraría viva y provocaría entonces algunas enfermedades bastante importantes y graves que se producen, ¿cierto?, por el consumo de la mayonesa casera. Por lo tanto, ni en lugares públicos ni en la casa tampoco. ¿Ya? Ahora, en la casa uno puede tener mayores precauciones, uno va teniendo cuidado, uno por lo menos sabe lo que cocina, pero también se podría generar una especie de contaminación. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, si vamos preparando los productos momento a momento, con algo que ya está listo, donde los resguardamos, o lo que nos sobra a lo mejor de un día para otro? Exacto. Efectivamente, como tú dices, en la casa uno puede tener un poco mayor de resguardo, sin embargo, 2 de cada 3 intoxicaciones se producen en los domicilios.
¿ya? Por lo tanto, hay que tener el cuidado de lavarse bien las manos, sobre todo en el caso de los niños, mantener la temperatura de refrigeración de los productos, cocinarlos muy bien hasta que estén bien cocidos, no consumir pescado ni mariscos crudos, tampoco carnes, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las verduras o de las ensaladas, lavar hoja por hoja, en el caso de las verduras crudas como la lechuga, lavarla hoja por hoja bajo el chorro de agua y evitar lo más posible consumir verduras crudas en los lugares públicos. Carolina, ¿qué pasa con la carne? Porque muchos optan a veces por comprar la carne con unos poquitos días de anticipación porque ya encima es un poco más cara. ¿Sí? Pero, ¿qué cuidado tenemos que tener si la vamos a tener tantos días a la espera de cocinarla? Tenemos que congelarla inmediatamente. Inmediatamente traída del lugar donde la compré. Exacto. Uno, al ir a comprar cierto supermercado, debe dejar la carne o lo congelado hasta el final de la compra, que sea lo último que nosotros estemos en el carrito. Perfecto. Y llegamos a nuestra casa y inmediatamente la congelamos para que ese tiempo que transcurrió, cierto, desde el supermercado a la casa sea lo menos posible que pierda esta cadena de frío. La idea es siempre mantener una cadena de frío hasta el momento en que se vaya a consumir este producto. En el caso de que vamos a hacer carne, tenemos que casi en el minuto mismo en que la vamos a meter a la parrilla, a ir recién sacarla, no, con un par de horas para descongelarla. Exacto, tenemos que sacarla primero desde el congelador al refrigerador y posteriormente llevarla inmediatamente cuando la vamos a consumir a la parrilla. Y si nos queda, guardar también en el refrigerador tapado, no en contacto con otros productos que sean listos para el consumo, para servir como postres o ese tipo de alimentos, y siempre tapado y dejarlo en el refrigerador, y al recalentar solamente una vez, no más de una vez. Si uno ya tuvo la carne, la asó, me quedó, la guardé en mi refrigerador, ¿la puedo volver a congelar? A congelar, no es bueno volver a congelar. Lo bueno es mantenerla, ¿cierto?, en refrigeración para poder consumirla inmediatamente. Calentarla y comerla de inmediato. Si no, ya no me sirve. Después ya no sirve, claro. Ya. Después hay que eliminarla. Claro, porque ya ahí tiene demasiados pasos entre medio. Exacto, me imagino. Y en esos pasos que tú me comentas se van desarrollando microorganismos cada vez que yo voy recalentando y enfriando la carne. En términos generales, Carolina, ¿qué cuidados debiéramos tener? Bueno, primero con la contaminación y lo otro con la cantidad importante de alimentos que consumimos, ya sea en nuestra casa o en el exterior, porque claramente todo nos entusiasma, queremos comer choripán, queremos comer asado, le queremos poner mayonesa, queremos tomar chicha, pero resulta que es un poco un impacto profundo, me imagino, para el organismo eso. Exacto. Sí, tenemos que tener, cuidado con la alimentación en estas fechas, sobre todo la alimentación y también el consumo de alcohol, en las cantidades que sean adecuadas. O sea, si se va a consumir un asado o una empanada, ir reemplazando ese tipo de alimentos en nuestro horario normal de comida, ¿ya? O sea, si yo voy a almorzar, que el almuerzo sea, ¿cierto?, el asado, pero lo acompaño también con ensaladas, y así no aumentar mucho tampoco las calorías que vayamos a consumir ese día, esos días. Claro, tú me decías que las intoxicaciones 2 de 3 se producían principalmente en el hogar. ¿Tienen que ver con una mala manipulación de alimentos o tiene que ver con que comemos mal o mezclamos mal las distintas cosas? No, por lo general tiene que ver con una mala manipulación de los alimentos. A veces la contaminación cruzada, es decir, yo puedo estar cocinando carne o pollo y estar cortando en una tabla de cortar, y después esa misma tabla yo no la lavo ni la sanitizo bien y corto ensaladas, por ejemplo, ensaladas listas para el consumo, y esas ensaladas van a quedar con la carga bacteriana que está en esa tabla. Entonces esas son contaminaciones que son cruzadas y que se van produciendo a veces por un desconocimiento, una mala manipulación de los alimentos. La idea todo paso a paso, todo lavado de manos permanente, lavado la superficie también siempre limpia para maniobrar. Exacto, y tener bastante cuidado, sobre todo los niños, las embarazadas y los ancianos, que son la población más susceptible a enfermar en estas fiestas. Clarísimo los consejos, entonces hay que apuntar para que podamos pasar buenas fiestas patrias y no tengamos que ir al médico después con algún problema estomacal. Carolina, te quiero agradecer mucho por haber estado acá con nosotros. Gracias. Que estés muy bien. Gracias.